Cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Les voy a presentar el video número 5 de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya previamente se trabajaron las generalidades de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales de variables separables, haciendo énfasis en las ecuaciones diferenciales autónomas. Luego se presentaron algunas aplicaciones, algunos modelos matemáticos de las ecuaciones diferenciales de variables separables. Posteriormente, en el video número 4, se trabajaron las ecuaciones diferenciales homogéneas. En este momento les voy a presentar pues las ecuaciones diferenciales exactas y reducibles a exactas. Pues bien, cuando uno tiene una familia de curvas, f de xy igual constante, ¿cierto? F de xy igual constante. El diferencial total de la función debe ser, o es, la derivada parcial de la función con respecto a x, que multiplica el diferencial de x, más la derivada parcial de la función con respecto a y por el diferencial de y. Eso será igual al diferencial de una constante que, como ustedes bien saben, es 0. ¿Bien? Vamos a convenir en que la cantidad que acompaña al diferencial de x la vamos a llamar m de xy, y la que acompaña al diferencial de y la vamos a llamar n de xy. En tal caso, pues, a partir de la familia de curvas, hemos encontrado una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Si m dependiese únicamente de x y n dependiese únicamente de y, esa ecuación sería de variables separables y se procedería por integración directa. Pero ese no es el caso, ¿no? El caso es que en general, tanto m como n son funciones de ambas variables. Por supuesto que si la ecuación diferencial se obtuvo a partir de una familia de curvas, es porque esa familia de curvas es la solución general de dicha ecuación diferencial. Eso debió quedar claro desde el primer video. Veamos este primer ejemplo. La ecuación diferencial 2xy que acompaña el diferencial de x más x cuadrado que acompaña el diferencial de y. ¿Sí? Y nos dicen que muestre que la solución general viene dada por x cuadrado y igual a c. En efecto, muchachos y muchachas, esta función, si la derivan parcialmente con respecto a x, esta función da 2xy. Sería, miren, que es el compañero del diferencial de x. Y si la derivan con respecto a y, da x2. Por lo tanto, esta familia es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo la ecuación diferencial es exacta? Vamos a establecer que una ecuación diferencial de la forma m de x más n de y igual 0, pues, es exacta si existe una familia de curvas tal que la derivada parcial de f con respecto a x debe ser m y la derivada parcial de f con respecto a y debe ser n. ¿Bien? Bien. Y la solución general, como les he reiterado, es la familia de curvas. Hay dos teoremas que me van a permitir, primero, establecer cuándo la ecuación diferencial es exacta. Y segundo, cómo encontrar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Bien? El teorema 1 establece que si la ecuación diferencial m por dx más n por dy igual 0 es exacta, ¿cierto? Y tanto m como n son continuas y diferenciables, ¿cierto? Entonces, debe verificarse que la diferencia entre m de y debe ser igual, menos la diferencia de n de x debe ser igual a 0. O en otras palabras, pues, dm de y debe ser igual a dn de x. ¿De acuerdo? Entonces, si la ecuación diferencial es exacta, entonces dm de y debe ser igual a dn de x. Pero al revés, y eso ya es el teorema 2, ¿cierto?
aquí está la demostración del teorema que eso lo analizan los estudiantes en el material del curso, ¿no? Pero la base de la demostración es esta, ¿no? M es de f de x. Entonces, si derivamos parcialmente con respecto a y, entonces dm de y será la derivada con respecto a y de df de x. Y por otro lado, dn de x debe ser igual a la derivada con respecto a x de df de y. Entonces, en cálculo, ¿cierto?, se establece que cualquier función, ¿cierto?, en una región simplemente conexa, que no viene al caso pues, si derivamos primero con respecto a y y luego con respecto a x, es lo mismo que lo contrario, que si se deriva primero con respecto a x y luego con respecto a y. Eso nos conduce a la demostración del teorema, ¿no? Dm de y igual a dn de x. Entonces, se concluye que si la ecuación diferencial es exacta, entonces dm de y es igual a dn de x. ¿Bien? Este teorema 2 sí es de utilidad, que nos dice, si dm de y es igual a dn de x, entonces la ecuación diferencial es exacta, o sea, al revés. Estos dos teoremas se pueden englobar en un solo teorema que establece que si dm de y es igual a dn de x, sí y solo sí, la ecuación diferencial es exacta. O sea, la implicación va en ambos sentidos, ¿no? Si es exacta, se verifica que dm de y es igual a dn de x. Y si dm de y es igual a dn de x, entonces la ecuación diferencial es exacta. ¿Cierto? Aquí les voy a mostrar un procedimiento que me va a permitir determinar la solución general, o sea, hallar la familia de curvas en dos caminos, ¿cierto? En dos caminos. El primer camino es partir, lo que vamos a encontrar es una función f, ¿no? El primer camino consiste en partir de que df de x es m, ¿sí? Entonces, si df de x es m, entonces f será la integral de m por dx más una constante. Entonces, asumimos que esa constante depende de y. ¿Por qué? Porque estamos integrando para x, ¿cierto? Estamos integrando para x. Y como la función también depende de y, entonces la constante de integración la suponemos dependiente de y. Si ahora, bueno, el éxito de esta demostración consiste en poder determinar c de y, ¿cierto? O sea, hemos establecido que f es igual a la integral en x más una constante de y. Entonces, si yo soy capaz de hallar esa constante, ya tengo, ¿cierto?, la solución de la ecuación diferencial. Tengo la familia f de curvas, ¿no? ¿Sí? Hemos partido de m. Ahora, si la función la derivamos con respecto a y, eso debe ser igual a n por hipótesis, ¿cierto? Entonces, la derivada con respecto a y de lo que tenía, más la derivada de c, que es c' de y, igual a n de xy, en todos los casos, sin excepción, si la ecuación diferencial es exacta, o sea, si dm de y es igual a dn de x, esta c de y que obtengo depende única y exclusivamente de y me permite hallar c de y. ¿Sí? Esa es ¿cierto?, la demostración. El procedimiento, como digo, se constituye en un método para resolver la ecuación diferencial. Entonces vamos a trabajar esta en particular, ¿no? Y' igual a 2xy sobre y2 menos x2. Ese es un problema de valor inicial, ¿no? Verifique que la ecuación diferencial es exacta, ¿cierto? B, encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto x sub 0 y y sub 0. Eso tiene que ver con la primera clase, con el primer módulo. De tal manera que se garantice solución única. C, encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Y D, hallar la solución que pasa por el punto 1, 2. O sea,
En este ejemplo que vamos a hacer aquí, hacemos una retroalimentación de lo que previamente se ha estudiado ¿cierto? En el curso de ecuaciones diferenciales hasta el momento. Vamos a proceder. Miren que y2 menos x2 tiene que ser diferente de 0 para que el problema tenga solución única. Es decir, que y debe ser diferente de más o menos x. Eso significa que la región de validez debe excluirse la recta y igual a x y la recta y igual a menos x. Con lo que hay 4 regiones posibles en las que se puede ubicar el punto, ¿no? Se puede ubicar en esta región, ¿cierto? O en esta otra, o por acá, o por acá. Hay 4 regiones del plano en las que yo podría ubicar el punto x sub 0 y y sub 0 para garantizar que la solución del PBI es única, ¿cierto? Pasemos a la parte A, ya hice la parte B, el orden no importa. Para verificar que es exacta tenemos que expresar la ecuación diferencial de la forma adecuada, ¿no? Recuerden que y' es de y de x igual a 2xy sobre y2 menos x2. Entonces, haciendo transposición de términos, ¿cierto? Nos va a quedar y2 menos x2 por dy debe ser igual a 2xy por dx. Entonces, para que me quede en la forma normalizada, nos queda 2xy que multiplica al diferencial de x más x2 menos y2 que multiplica el diferencial de y igual a 0. En tal caso, m es 2xy y n es x2 menos y2. Ahí está. Este es m y esto es n. ¿Cómo se verifica que es exacta? Simplemente hallamos de m de y. Si ustedes derivan m con respecto a y, da 2x. Y si derivan n con respecto a x, también da 2x. Conclusión, la ecuación diferencial es exacta. Esta fue la parte que les mencioné ahorita previamente, antes de la parte A, desarrollé la parte B del ejercicio, ¿cierto? Ahí están las regiones. Más yo se las indiqué gráficamente, esas regiones. Y ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Hay 2 caminos, ¿cierto?, para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Un camino es partir de que la derivada parcial de f con respecto a x es m, ¿cierto? Entonces, si la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, en este caso 2xy, al integrar, ¿cierto? Recuerden que la integración, la variable de integración es x. O sea que la constante de integración debe depender de y. Entonces la integral de 2xy con respecto a x daría x2 por y, más la constante que depende de y. Ahora, esta función se deriva con respecto a y. Entonces, de f de y es igual a x cuadrado más c' de y. Derivada de c de y la simbolizamos como c' de y. Y esta expresión la igualamos a n. Recuerden que n es x2 menos y2. Esto nos lleva entonces a que x cuadrado más c' de y debe ser igual a x2 menos y2. Miren que x2 y x2 se cancelan. Y eso siempre tiene que ser así, muchachos. Es decir, c' de y debe depender única y exclusivamente de y. De lo contrario, la ecuación diferencial no es exacta. Pero si es exacta, esto es verdad. Bueno, si la derivada de c es menos y2, entonces porque c es menos 1/3 de y a la 3. Es la integral, ¿no? O sea que ya tengo la función. Ya tenemos que f es x2y más lo que acabo de encontrar. X cuadrado y más esta función que es menos 1/3 de y a la 3. Y esa función igualada a una constante es la familia de curvas. Conclusión, la solución general de esa ecuación diferencial es
x2y menos 1/3 de y3 igual a una constante. Si ustedes se devuelven, derivan y eliminan c, van a encontrar la ecuación diferencial, pues. Bueno, otra forma de expresar esta es así, ¿no? Multiplicando todo por 3, ¿sí? Ahora, en el caso de la curva, la solución debe pasar por el punto 1, 2, ¿cierto? Entonces, en el punto 1, 2, cuando x vale 1 y la y vale 2, aquí quedaría 6 menos 4 igual, 1, 2 haría 6 menos 8, porque la y vale 2 al cubo da 8. 6 menos 8 igual acá, o sea que acá vale menos 2. ¿Cierto? Desafortunadamente esa solución no se puede expresar de manera explícita, pues yo no puedo despejar y en función de x, pero es una solución implícita que igualmente es válida para efectos de la solución del problema de valor inicial. Hay un segundo ejemplo que tiene que ver con esta ecuación diferencial. En este caso, para este ejemplo solamente se pide verificar que es exacta y resolverla, ¿no? ¿Sí? Al hacer transposición de términos, tal como se hizo en el ejemplo anterior, y más seno de x por dy, y más seno de x por dy, es igual a x menos y coseno de x por dx. Y al transponer términos, aquí quedará m y acá quedará n. Entonces, si ustedes toman el trabajo de hacer la derivada, ¿no? De m de y da coseno de x. Y de n de x da coseno de x. O sea, la ecuación diferencial es exacta. Y por lo tanto, podemos determinar su solución general. En el ejemplo anterior habíamos partido de m para llegar a n, pero el proceso al revés también. Podemos partir de n para llegar a m, ¿sí? Si se parte de n, la constante de integración deberá depender de x, consecuentemente, ¿no? En efecto, es exacta. Ahí está la verificación de que es exacta. Y ya sabemos, en esta parte tiene que ver con el teorema, con las condiciones de existencia y unicidad que no las vamos a, ¿cierto? Lo que sí vamos es a partir. Vamos a partir de que de f de y es n. No olvidemos que n, voy a reescribir la ecuación diferencial aquí para que, esta es n, y más seno de x. Y esa n debe ser de f de y. ¿De acuerdo? Entonces, de f de y es y más seno de x. Integramos, ¿cierto? Al integrar con respecto a y, f será igual. La integral de y es un medio de y cuadrado. Y la integral de seno de x, como seno de x es una constante, será seno de x por la integral del diferencial de y, que es y, más una constante que depende de x. Entonces, para hallar c de x, se deriva respecto de la otra variable y lo igualamos con m. Ese es el procedimiento, ¿no? Aquí está. Derivamos con respecto a x e igualando con m se tiene. Al derivar, ¿cierto? Con respecto a x, un medio de y2, eso es 0. Y al derivar con respecto a x, y seno de x da y coseno de x, más c' de x. Eso tiene que ser igual a m, que es y coseno de x menos x. Miren que invariablemente, muchachos, todo lo que dependa de y se tiene que anular. De forma tal que c' de x depende única y exclusivamente de x.
Recuerden que de no darse eso es porque la ecuación diferencial no era exacta. Integrando nos queda que la constante c es menos 1/2 de x2. O sea que la función f, ¿cierto?, será 1/2 de y cuadrado más y seno de x más c de x, que es menos 1/2 de x2, igual a una constante. Entonces, si se multiplica toda la ecuación por 2, para llevarla a una forma pues mucho más amistosa, nos quedaría y cuadrado más 2y seno de x menos x cuadrado igual a 2 veces c, que es otra constante. Y esa viene a ser la solución general de la ecuación diferencial. Aquí está. Hay algunas ecuaciones diferenciales que, sin ser exactas, existe una manera de convertirlas en exactas, pero no todas, pues. Desafortunadamente, no todas las ecuaciones diferenciales se pueden convertir en exactas. Sería lo ideal, ¿no? Pero no es así. ¿Bajo qué condiciones? Una ecuación diferencial como esta, m de x más n de y igual a 0, siendo no exacta, ¿bajo qué condiciones se puede convertir en exacta? Entonces, hay un artificio matemático, ¿no? Si una función phi, si existe una función phi que se conoce con el nombre de factor integrante, tal que al multiplicar toda la ecuación diferencial por ese factor integrante, la que resulta es exacta, ¿cierto? Entonces se dice que en este caso la ecuación diferencial es reducible exacta y se puede resolver. Miren que ya esta es la nueva m y esta será la nueva n, ¿no? Si el factor integrante queda bien calculado, de m de y debe ser igual a dn de x. Y se le aplica entonces el procedimiento, ¿no? Hay dos situaciones en las cuales es posible determinar el factor integrante. Y eso se convierte pues en una receta en el curso, ¿no? Porque el manejo de las ecuaciones diferenciales parciales no hace parte pues del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero como una receta como tal, sí la podemos utilizar, ¿no? Cuando, si de m de y menos de n de x, recuerden que no daba 0 porque no era exacta, pero si yo la divido por n y el resultado depende únicamente de x, entonces el factor integrante es e a la integral de f de x. Con absoluta certeza, eso proviene de la solución de la ecuación diferencial parcial, pero no viene al caso, pues. Conclusión. Sí, bueno, aquí hay un símbolo que de pronto no están familiarizados ustedes, ¿no? M sub y es una forma sencilla de significar de m de y. Lo mismo, n sub x es el símbolo que se utiliza para representar la derivada de n con respecto a x. Bueno, cuando la diferencia dividida por n, o sea que acompaña la diferencial y, depende únicamente de x, el factor integrante es este. Por otro lado, si la diferencia dividida por m me da una función de y, en este caso el factor integrante es e a la menos integral de g de y. En cualquier libro de texto de ecuaciones diferenciales pueden encontrar esas dos receticas, ¿no?, para calcular el factor integrante. Si no ocurre ninguna de estas dos situaciones, es porque el factor integrante no se puede calcular de acuerdo con este recetario, ¿de acuerdo? Esta es la demostración, pues, de ese hecho, ¿no? El hecho es, existen otras ecuaciones diferenciales para las cuales se puede encontrar un factor integrante, pero no se trabajarán en este curso. Veamos la ecuación diferencial esta, ¿no?
¿sí? Voy a verificar solamente que es exacta y a ustedes les queda la tarea de hallar la solución. Lo importante es demostrar primero mejor, encontrar el factor integrante, multiplicar toda la ecuación por el factor integrante, la que queda es exacta y se resuelve de acuerdo con lo que acabamos de establecer, ¿no? Entonces miren ustedes, aquí m es menos x y n es x cuadrado y más y3. Entonces, al hacer la diferencia, de m de y da 0 y de n de x da 2xy, o sea que la diferencia da menos 2xy. Si esa diferencia se divide por menos m, entonces quedaría que g de y es menos 2y. Y queda e a la integral de menos 2y de y, que eso es e a la menos y a la 2. ¿Cierto? Ese es el factor integrante en este caso, e a la menos y a la 2. Ustedes pueden verificar perfectamente, pues, para no entrar pues, en mucho detalle y no extenderme innecesariamente, esta ecuación diferencial, que es la que resulta de multiplicar toda la ecuación diferencial original por e a la menos y2, es exacta. La diferencia de m de y menos de n de x es 0. Y como tal, se puede, ¿cierto? Aquí a continuación está desarrollada el procedimiento, ¿no? Para hallar la solución, que yo lo voy a omitir en el video, pues por razones de tiempo, ¿no? Pero ya saben cómo resolver una ecuación diferencial exacta, ¿no? ¿Sí? En este otro ejemplo, esta es m, ¿no? m es xy3 más 1 y n es menos x2y2. Esa n, el estudiante tiende a equivocarse y decir que n es x2y2. No, n es menos x2y2, o sea, ella lleva su signo. La diferencia da 5xy cuadrado. Entonces, si usted divide 5xy cuadrado por menos x2y2, da menos 5 sobre x. O sea que el factor integrante es e a la integral de menos 5 sobre x de x. Eso es e a la menos 5 logaritmo natural de x. Y es lo mismo que tener x a la menos 5. El factor integrante es x a la menos 5. Si se multiplica toda la ecuación diferencial por x a la menos 5, la que resulta es exacta. Igual, aquí en el material del curso está resuelta la ecuación, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales exactas y reducibles, ¿sí? En el próximo video vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales lineales. Felicidades.